le bendiga, le respalde, Señor, toda aquella palabra que tú has puesto en su corazón, que Él la pueda transmitir, Señor, de la manera que tú le has mandado, que tú le has dicho, pero que también nosotros podamos tener, Señor, el corazón y los oídos bien abiertos para escuchar, Señor, aquello que tú nos quieres decir en esta tarde, Padre. Bendice, Señor, a la vida de nuestro hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y te decimos amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga mucho, hermanos. Una noche especial, como todas las noches, donde se predica la palabra de Dios, los domingos, las mañanas, donde podemos recibir palabra de consejo del que todo lo sabe, del que todo lo puede, del que todo lo ve, y el que tiene las respuestas y las soluciones justamente para nuestras dudas, nuestras interrogantes. Pensaba cuando estábamos ministrando aquí con el grupo de alabanza, pensaba en lo que está pasando, que continúa pasando con respecto a las vidas que se está cobrando el suicidio, hermanos. Si será importante venir a recibir palabra de Dios para luego impartirla, hermanos. No solamente recibirla, sino guardarla y luego impartirla. Hemos estado visitando algunos lugares, aquí en Freventos y en otros departamentos también, hablando de esto, pero muchas veces parece que a la gente no le interesa, y es así. Al mundo no le interesan las cosas importantes, están sumergidos en otro tipo de distracciones, y cuando quieren acordar pasan estas cosas. Un ser querido en la familia, pasan este tipo de cosas donde estas tragedias suceden, pero muy especialmente suceden en aquellos que están ajenos a la voluntad de Dios. Porque cuando hay una familia consustanciada de las promesas de Dios, de lo que quiere Dios para nosotros y lo que requiere de nosotros el Señor, hermanos, las cosas cambian totalmente. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos reconciliadores en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que hablar más, no conformarnos con solamente venir nosotros a este lugar, sino que tenemos que llevar la esperanza que Cristo puso también en nosotros a través de otras personas. El diablo está hablando a los oídos de la juventud, muy especialmente, haciéndoles creer una cosa, les hace creer otra, les hace hacer pactos, haciéndoles creer que hacen pactos de amor y se suicidan juntos, parejas y todo lo demás. Es una cosa tremendamente desastrosa. Por eso tenemos la responsabilidad y el compromiso, hermanos, de recoger lo que se planta en este lugar, la buena semilla en este lugar, y luego diseminar esa semilla. A veces, yo sé que a veces es cansador, porque a veces uno va y le habla a la familia, le habla, déjate de bromar, no me vengas a mí con Dios y tal cosa y tal otra. Y esas cosas es cierto, produce un poco de cansancio, produce desgaste, porque justamente a veces hasta se pagan las consecuencias de algunas equivocaciones, entre comillas, de otros que tal vez utilizan justamente la palabra de Dios, dice la propia Escritura, justamente la tergiversan, la tuercen para su propio beneficio. Entonces hay gente que nos mete a todos en la misma bolsa. Pero el Señor quiere que sigamos adelante, el Señor quiere que sigamos hablando de que hay esperanza, que hay una solución. Porque la gente se quita la vida creyendo de que no hay solución ya para nada. Por eso se creen que no tiene valor absolutamente nada, que no se puede arreglar las cosas, que ese dolor no se va a quitar nunca más. Y con Cristo todo se puede. Porque Cristo, cuando viene a nuestro corazón, sana nuestras heridas, nos levanta, nos restaura, arregla lo que se torció, dice la palabra de Dios, y de esa manera podemos retomar ese gozo y la felicidad que el Señor ha puesto a nuestra disposición.
Amén. Entonces es muy doloroso, hermanos, muy doloroso saber que chiquilines como este muchacho de hace 2 o 3 días de 22 años se quitara la vida, hermano. Yo siempre no sé por qué lo pongo en el lugar de mis hijos, como si fueran mis hijos, y seguro me duele, por supuesto, ¿no? Me duele aún sabiendo que son los hijos de otros, por supuesto sabiendo lo que sufrirá la madre, sabiendo lo que sufrirá un padre, los abuelos y todos los demás. No seamos tan solamente oidores y guardemos la palabra, sino que la escuchamos, la guardamos, pero tenemos la responsabilidad y el compromiso de volcarla en toda persona. Si nos cansamos de decir, Señor, dame nueva fuerza, por favor, porque yo sé que tengo que seguir hablando de estas cosas, de la esperanza que eres tú, Señor Jesucristo. Amén. Pero nosotros, por supuesto, tenemos que fortalecernos. Un soldado tiene que fortalecerse, tiene que venir al fuerte, que es este lugar donde el capitán, el comandante, nos da las instrucciones y lógicamente nos fortalecemos en él para retomar fuerzas y salir a la calle, salir a la batalla para enfrentar lo que es el mal, hermanos. Entonces es tan necesario venir, traer gente a este lugar, pero tenemos que estar fortalecidos y preparados. La manera de estar fortalecidos es estar cumpliendo con los mandatos del Señor. Estuve hablando el otro día allí en Nuevo Berlín acerca de lo que es la santidad, hermanos. Sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. No esperemos que el Señor responda nuestras oraciones, de que responda nuestras necesidades, de que nos respalde en nuestros emprendimientos, si no tenemos una vida de santidad. Porque la palabra de Dios lo dice, que el Señor no oye al que está en calidad de impío, es decir, incumpliendo con la palabra de Dios, sino que el Señor oye al justo. Y el justo es aquel que hace un esfuerzo justamente por cumplir cada una de las leyes del Señor, de los mandatos, de todo lo que el Señor ha dispuesto en su palabra. Y esto es una cosa lógica. Esto es una cosa lógica, porque si yo no estoy cumpliendo con el Señor, me parece que hasta vergüenza me daría presentarme ante Él y decir, Señor, ¿me podés conceder tal cosa? Creo que lo entendemos, ¿no? Me daría vergüenza porque sabría de que no tiene sentido, de que no cumpliendo justamente con lo que Dios manda, presentarnos ante Él o pretender hacer cosas que prácticamente queda todo anulado, no tienen sentido las cosas, si es que estamos incumpliendo, si estamos llevando una vida que no es santa. Y el otro día justamente estaba hablando, justamente allí en la iglesia, en la localidad de Nuevo Berlín, acerca de lo importante, hermanos, que es para el Señor fortalecernos y tener una vida santa, es decir, una vida apartada para el Señor. Esto ya lo hemos aprendido. ¿Qué quiere decir santificarse? Quiere decir apartarse de lo malo para servir al Señor. ¿Lo tenemos claro eso? Apartarse, fortalecerse. No te digo que no vayas a cometer un error, claro que lo podés cometer, por supuesto que sí, lo cometemos todos. Todos cometemos algún error. Podemos caer, como dice la palabra, pero santificarse quiere decir levantarse, reconocer que nos equivocamos y volver nuevamente al camino, pedirle perdón al Señor y tratar de empaparnos y alimentarnos cada vez más de lo que el Señor nos da como alimento, que es su palabra. Amén. Entonces, una iglesia fortalecida es una iglesia que cumple, se esfuerza por cumplir con las cosas de Dios. Una persona santificada es aquella que sabe lo que escucha, sabe lo que tiene que mirar, sabe lo que tiene que hablar, sabe en todo momento qué es lo que al Señor le agrada. Entonces es tan importante, hermanos, que tratemos de no distraernos, porque a veces, sinceramente, uno se distrae sabiendo que, bueno, voy a la iglesia, tal cosa, pero a veces nos sentamos a mirar, por ejemplo, un programa de televisión donde muestran un montón de cosas que sabemos que son desagradables a la voluntad de Dios. Pero como ya estábamos ahí y el programa no lo pusimos nosotros, bueno, dale,
que siga marchando el programa. Total, no lo puse yo y es como que nos justificamos a veces en eso. Y vemos que pasan una figurita, que pasan otras imágenes que son realmente perturbadoras, porque desde que pusimos a nuestro Señor en el corazón, las imágenes que antes nos causaban gracia o hasta nos excitaban, hoy tienen que perturbarnos. Perturban la mente. Entonces nosotros tenemos que quitar todo eso ya, abandonar las costumbres, abandonar todo lo que sabemos que a Dios le desagrada. Porque si vos querés poder, vos querés tener autoridad en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, donde sea, querés tener el respeto de los demás. Bueno, por supuesto, llevar una vida santa y vas a ver cómo el Señor es el que te respalda. El respaldo no lo tenemos solo, el respaldo lo tenemos cuando Dios nos respalda. Y Dios nos respalda cuando realmente estamos haciendo un esfuerzo para cumplir con su palabra. Bien, como lo dice aquí la diapositiva, santidad, la contraseña. ¿Viste que es una mano que está agarrando como si fuera una tarjeta, una contraseña? Son los dedos. Dice santidad, la contraseña para entrar al cielo y ver al Señor. Yo necesito ver al Señor todos los días. Todos los días, no solamente cuando vengo a la iglesia o una vez cada tanto. Es necesario que veamos al Señor todos los días porque tenemos una entrevista con Él. Debemos tener una entrevista con Él cada mañana, cada mediodía, cada noche, como eso hemos estado aprendiendo. Y no creas que si estás en desobediencia, tu corazón no va a estar en condiciones y el Señor tampoco te va a otorgar esa comunión que necesitas. Entonces, la palabra de Dios en Ageo, estuve mirando Ageo y vamos a buscar la palabra allí, palabra que compartí allí, que la quise compartir también aquí en esta noche, hermanos, una palabra de gran edificación, donde el Señor justamente nos llama a santidad, es decir, apartarnos de todo lo malo. Bueno, sí, pero yo ya no voy a los bailes, Jorge. Bueno, pero no solamente bailes, como yo te decía. Tal vez estás en tu casa y estás hablando de una manera como la que hablabas, con aquellas palabras que hablabas antes de conocer al Señor, con palabrotas, de una forma que el Señor no tolera ni quiere. Eso justamente es perder la santidad, eso no es santidad. Pensar mal de las personas, hablar mal de las personas, eso es santidad. A veces, el otro día le contaba a Nori de que escuchaba cuando ella decía aquí que a veces la iglesia se convierte como en un pasadillo donde la gente pasa, nomás viste que está un mes, 2 meses, pum, y se va. Es como un túnel donde pasan nada más, porque bien decía, si se quedaran todos los que han venido, por supuesto, tendríamos una iglesia repleta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene que saber que ni bien llega a la iglesia, lo que primero que debe hacer es buscar el cambio, buscar un cambio, porque ese cambio que debemos buscar es lo que nos va a dar una respuesta diferente por parte de Dios. Buscar el cambio. Sí, bueno, hasta ayer viví una vida de tal manera, pero llego a la iglesia y quiero aprender, escuchar lo que dice la palabra de Dios y ponerlo por obra inmediatamente. Ponerlo por obra. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos por obra y nos gana. Lo malo le gana a lo bueno, porque nosotros nos disponemos más para lo malo que para lo bueno. Es decir, salimos de acá de la iglesia, pero nos vamos para nuestra casa y ya nos proponemos mirar un canal, cualquier otra cosa, ¿viste? Ya te digo que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, y eso te enfría. Porque la palabra de Dios dice que por causa de que la maldad se multiplicaría, muchos se enfriarían. ¿Por qué? Porque le prestan más atención a las cosas malas que a lo bueno que se enseña en la iglesia. Entonces la persona se termina enfriando y bueno, no tiene sentido de que vaya. Y termina yéndose. Claro, porque se enfrían. Le dan más importancia a las cosas que te ofrece el mundo, la carne, el diablo y todo lo demás,
que a lo que desde aquí del púlpito se profesa, se predica. Entonces tenemos que estar realmente atentos a esto. La palabra de Dios me gustó porque el profeta Ageo es muy claro con respecto a cómo nos va en la vida a nosotros. Tiene dos palabras, pero hoy me voy a referir a la parte de santidad. Pero en el capítulo 1, simplemente se lo voy a comentar, al igual que en el capítulo 2, hay dos exhortaciones que hablan justamente de el por qué no te está yendo como querés que te vaya. ¿Por qué no te va como tú quieres que te vaya? ¿Por qué no son suplidas tus necesidades? ¿Por qué el Señor tal vez sentís que no te respalda como te debe respaldar? ¿Por qué tus empresas, tus emprendimientos tal vez no tienen el fruto que tú quisieras que tengan y que deberían tener, por supuesto? Las dos escrituras hablan de lo mismo con diferentes conceptos. En el capítulo 1 habla de reedificar la iglesia, y en el capítulo 2 Ageo habla de que las cosas no salen porque a la iglesia le falta santidad. Es algo tremendo, y las dos terminan casi de la misma manera, dándote una respuesta a el por qué tus cosas no están saliendo del todo bien. Palabra maravillosa, palabra maravillosa. Pero vamos a hablar de esta parte de la santidad. Ageo 2, versículo 11. Ageo capítulo 2, versículo 11. Esta es la escritura principal. Yo quiero que usted se mantenga allí, que mantenga allí la escritura, porque vamos a ir a dos o tres más nada más. Pero quiero que lo mantenga allí con un marcadorcito, con algo, que la mantengan. ¿Lo tienen? Ageo capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. Son dos preguntas. Dice esta: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Versículo 13. Y dijo Ageo, ahí va con la segunda pregunta: si un inmundo a causa de cuerpo muerto, es decir, alguien que tocó un cadáver, el Señor ha dado las instrucciones de la parte de las escrituras salutíferas, allí por Levítico, donde nos enseña que Él fue el que determinó de que un cuerpo que esté muerto no se puede tocar por tanto tiempo, que el baño, el pueblo de él, el baño tenía que ir a hacerlo a determinada cantidad de distancia allí y cavar un hueco y todo lo demás, todas las leyes salutíferas se llaman, porque él quiere un pueblo saludable. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas, ¿será inmunda? Le preguntó a los sacerdotes. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Son dos versículos, hermanos, que tienen un tremendo contenido y del cual podemos nosotros extraer también unas cuantas enseñanzas, como toda la Escritura. Como toda la Escritura. Pero a mí me gustó, para extraer esto de la carne santificada que lleva alguien en la falda de su ropa, dice, porque antes tenían las vestimentas esas, los vestidos, y lógicamente tenían como un delantal así donde llevaban la carne santificada y la trasladaban justamente para compartirla después y realizar la ofrenda para el Señor. Pero dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella, ¿sí? con una partecita, con el borde de la prenda esa, de la falda de ella, con el borde de ella, con el vuelo de ella, tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada?
Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no, dice la palabra de Dios. Tenemos unas cuantas formas de interpretar esto, pero yo me quiero enfocar en que esa carne santificada era carne apartada justamente para una actividad, un evento especial. ¿Es así, no? La carne santificada era apartada, por eso dice santificada, para algo especial. De la misma manera, el Señor, queridos hermanos y hermanas, nos ha apartado a nosotros también. Nos ha apartado para que vivamos en santidad, para que disfrutemos justamente de todas las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Es así? Entonces, cuando nosotros leemos aquí, si nosotros somos esta carne que somos carne, dice la palabra de Dios, vivimos, no debemos vivir en la carne, pero nacimos como carne, hasta que el Señor nos transforme y estemos en su presencia de otra manera, que no sabemos cuál será, pero sabemos que será una forma perfecta, ¿no es cierto? Entonces, si esta carne que ha sido santificada, es decir, ha sido apartada, pero de alguna manera toca otras cosas, pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, dice, ¿será santificada? Si esto toca otra cosa. Y a mí me gustó mucho porque yo encontré, como les decía, le encontré dos o tres conceptos que podemos extraer de aquí, pero me gustó esto de lo que menciona, si tocare qué tipo de cosas, es decir, si estuviera en contacto esa carne santificada, si estuviera en contacto con qué, con pan, dice en el versículo 12, o con vianda. Me interesó las palabras que utiliza el Señor. Quiero que dice en unas escrituras, dice que la vianda es para la letrina, es para el estómago, no aprovecha para nada. Cuando habla de lo que entra por la boca del hombre y lo que sale de la boca del hombre, habla de las viandas, y justamente le da el concepto que la vianda debe tener. Pero dice o vianda o vino, dice o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron muy bien los sacerdotes y dijeron no. Cuando hablaba de la palabra comida acá, y que realmente no se puede tener santidad tocando o estando en contacto de cualquier comida. Me acordaba de lo que decía la palabra de Dios en Daniel, en capítulo 1, donde el rey, dice la palabra de Dios, quiso dar una orden, y dio la orden, de que todos los sabios que había convocado, dice que tenían que consumir la misma comida que comía él, inclusive el mismo vino. Pero Daniel, con sus amigos, pidió que justamente no se le obligara a consumir ese otro tipo de comida. ¿Para qué? Para no contaminarse. Para no contaminarse. Y es eso lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos estar en contacto con cualquier otra cosa, porque lo que tenemos que mantener es la santidad. Nosotros estamos llamados a mantener la santidad. Entonces, si nosotros entramos en contacto con cualquier otra cosa, como dice aquí la palabra de Dios, con cualquier otra comida, dice que los sacerdotes respondieron que no. Y si este inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocara alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y ellos respondieron, claro, inmunda será, porque al estar en contacto, nosotros siendo santos, al empezar a estar en contacto o mantenernos en contacto con cosas que son inmundas, con cosas que nada tiene que ver Dios con su voluntad allí, que van contra la ley de Dios, sabemos que nosotros vamos a terminar contaminándonos. Entonces es tan importante, hermanos, saber esto. Pero dice el versículo 15 de Ageo, me salteo el 14, dice el 15, el Señor te dice en esta noche, ahora pues, meditad en vuestro corazón, ¿desde cuándo? Desde este día
día en adelante. Desde este día en adelante. El Señor lo que quiere que nosotros meditemos, queridos hermanos, desde este día en adelante. ¿Qué es meditar? Es decir, reflexionar, pensar en esto que el Señor nos está diciendo, que no tenemos que tener contactos con ninguna otra comida, que sabemos de quién viene para no contaminarnos. El Señor dice, desde este día en adelante, nos está diciendo que no importa lo que hiciste ayer. Si hasta ayer estuviste mirando películas que sabés de quién son, si estuviste escuchando cosas, si estuviste hablando mal, si estuviste utilizando un léxico que no es el de un cristiano, si estuviste mirando, no sé, a la persona que ya tiene dueña o que tiene dueño, dice la palabra de Dios que hoy es el día, desde hoy en adelante tú puedes tener otra oportunidad. Si estuviste con algún pensamiento retorcido hacia alguna persona, hasta ayer, hasta hoy, antes de venir a la iglesia, cuando se te está dando esta palabra, las cosas pueden cambiar, porque el Señor te quiere dar una nueva oportunidad. El Señor, por eso dice, mediten, ahora pues mediten en vuestro corazón, desde este día en adelante, Señor, te voy a dar otra oportunidad, no importa lo que hiciste hasta hace un rato antes de venir a la iglesia. Pero lo importante que dice, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. No sigas adelante si primero no te purificas, no te santificas. Porque al Señor de nada le sirve que si no te santificas y vienes a este lugar y levantas las manos y gloria a Dios y tal cosa y tal otra y cantas y alabas y mueves las manos y todo lo que puedas hacer. Si no te santificas, eso no vale absolutamente de nada. La palabra de Dios lo dice. Si vienes a este lugar y participas de las cosas santas, como lo es esa carne santificada, ahora te doy este otro concepto. Esa carne santificada son todas las cosas que se hacen en la iglesia. Te estoy dando otro concepto. Esta carne santificada son las actividades que hace la iglesia, que se hacen todo con el mejor sentido y para bendición. Pero aunque tú toques, aunque estés acá abajo de este techo, si no te santificas y no adoptas otra conducta de vida, no va a pasar nada. No va a pasar nada. No creas que te vas a santificar por el solo hecho de estar aquí abajo de este techo. Hay mucha gente santificada en este lugar. Pero si tú le tocares, así estés abrazado anónimo al pastor durante todo el día, no te vas a santificar, porque la santidad quiere decir un cambio de conducta en tu vida, no de que estés pegado al más santo de la iglesia. Eso quiere decir santidad. Porque la santidad no se transmite, no se contagia como el sarampión. ¿Viste? Si vas a ser contagiado de sarampión o de papera porque estuvo al lado del enfermo un rato, sí, pero la santidad no es así. Podés estar 5 meses, 10 años que no se te va a contagiar la santidad. Santidad tenés que buscarla. Tenés que trabajarla. Cuesta, claro que cuesta. Pero Dios mira eso y te respalda. Te respalda porque el Señor está viendo el esfuerzo que hacemos cada uno. Es esto maravilloso. Dice que no sigamos adelante. Dice ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, no importa lo que hiciste ayer. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sigas adelante, primero corregí, arreglar lo que hay que para arreglar en tu vida, en nuestras vidas. Y dice el versículo 16, antes que sucediesen estas cosas, tú y yo, eso te lo digo yo, venían al montón de 20 efas. ¿Sabéis lo que es una efa? Una efa es una medida de capacidad. Una medida de capacidad. Dice, antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas. Tú venías, yo venía, y había 10. ¿Qué está queriendo decir eso? Veníamos en busca de una bendición, pero resulta de que en vez de tener una tremenda bendición, nos veamos una bendicioncita así chiquitita. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, veníamos al montón grande
Pero resulta que cuando llegamos nos encontramos que en vez de haber 20 bendiciones para llevarnos a nuestra casa, había solamente 10. Punto y coma. Venían al lagar, que es el lagar, es el galpón donde se guardan las semillas, los cereales, los alimentos. Venían al galpón para sacar 50 cántaros, pero ¿había cuántos? Había 20. Yo quiero toda la bendición, yo quiero las 20 efas, yo quiero los 50 cántaros, no quiero 10 cántaros, no quiero 10 efas, quiero las 20 efas, quiero todo lo que el Señor tiene para mí. Pero por eso sé que tengo que trabajar en mi santidad. Lo que pienso, lo que hablo, lo que escucho, lo que veo, cómo lo veo. Porque no es solamente lo que ves, sino cómo lo ves. Porque vos podés estar mirando algo, pero con una buena intención, que el Señor es el que discierne las intenciones, pero podés estar mirando otra cosa y mirándolo con otra intención. Hay una película de dibujos animados de la selva, no me acuerdo cómo es, no sé si no son los de Madagascar, estos, los pingüinos que van a la selva, y el león era muy amigo de la cebra. Era muy amigo de la cebra, pero resulta de que están en el medio de la selva y no hay comida, y ya el león, en vez de verlo con ojitos de amigo, esto que va marchando, y ya los cuartitos de la cebra ya se lo ve como 2 muslos de pollo, ¿viste? No sé si alguien había, bueno, ustedes miran todos programas interesantísimos, National Geographic y todas esas cosas así. Pero ya los ojos del leoncito empiezan a mirarlo de otra manera, ya no lo ve como el amigo. Y tanto es así que se deja llevar por el impulso, como a veces nos dejamos llevar nosotros, si es que no estamos firmes en la palabra de Dios, y fue de acá y le chantó un mordicón en la cara, le chantó un dientazo, te imaginás, el león se lo agarró así, le prendió. ¿Y a vos qué te pasa? Dice la cebra, y vos sabés que los ojitos del león estaban así como dando vueltas, ¿viste? Estaban como dando vueltas, ¿sí? ¿Viste? Eso pasa cuando nosotros cambiamos nuestras intenciones. Y si nosotros dejamos que la santidad se pierda en nuestra vida, nuestras intenciones que eran buenas pasan a ser de otra manera. Ya no miramos a los demás con la cara con el pensamiento de santidad. Ya lo miramos como mulo de pollito para comerlo. Qué maravillosa la palabra de Dios. Porque esto, hermano querido, te da respuesta, o nos da respuesta, mejor dicho, a todos, de por qué no recogemos como deberíamos recoger. ¿Por qué si yo estoy trabajando, si trabajo, podés estar en un trabajo 25 horas? 25 horas dedicándole. Pero si no buscas la esencia del Señor, lo que el Señor quiere, no va a pasar nada. Porque es Él el que nos da la bendición. Es Él el que nos bendice. Y el Señor nos hace entender aquí de que realmente la falta de santidad, como dice, el contacto, ese contacto con otras comidas, ese contacto con otras cosas que nada tienen que ver con las cosas de Dios, son lo que nos están perjudicando, hermanos. Analizar. A mí me gustaría que en este momento tu cabecita empiece a girar así como el reloj de la OCE, ¿viste? O el de la UTE, ¿viste? Que empiece a girar y que diga, ¿verdad? Sí, ¿qué tengo que corregir? Tú sabes lo que tienes que corregir, como yo lo sé. Claro que conocemos perfectamente, como decía Noni, las debilidades. Decías eso, ¿no? Debemos conocer nuestras debilidades, las conocemos y sobre ellas tenemos que trabajar. Sobre las debilidades tenemos que trabajar porque tenemos al doctor que nos ayuda a salir de ese estado de enfermedad. Él está dispuesto a sacarnos de ese estado. Oh, poderoso Dios, Señor amado. Dice la palabra allí en 2 Corintios, mantenga la escritura ahí donde estaba, en Ageo. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14.
Acordate lo que el Señor te dice en esta hora. Meditá sobre esta palabra, como lo decíamos allí en Berlín. Acostate hoy y pensá en esta escritura. Soñá con esta escritura. Dormite con esta escritura esta noche y mañana cuando te levantes, volvé a repasar. Porque es una palabra para prosperidad y salvación del alma. Segunda de Corintios 6:14. Dice el subtítulo: somos templo de Dios viviente. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia? Es decir, ¿en qué están de acuerdo o en qué son similares Cristo con Belial? Belial representa al diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos. ¿Por qué dice habitaré? Porque está dentro de nosotros, ¿no? Eso tenemos que tenerlo clarito. Desde el momento que le aceptamos como Salvador y Señor de nuestras vidas, vino a morar en nosotros. Entonces, somos la casa de Dios y a donde vayamos, dice, andaré entre ellos, porque si yo estoy aquí, el Señor está aquí. Pero si yo me corro para este lado, el Señor viene para este lado. Si yo sigo caminando para acá, lo traigo al Señor para acá. Donde yo vaya, el Señor va conmigo. Por eso nosotros tenemos que cuidar muy especialmente a dónde llevamos al Señor. El pastor no me está viendo, me va a meter a mirar acá, o me meto en el baile, o me meto en tal lugar, o me tomo unas graparelli, ¿viste? Hasta quedar medio torcido los ojos ahí. ¿Me entendés? El Señor está dentro, y donde tú camines, a donde tú vayas, lo llevas a Él. Por eso dice que iba a morar en nosotros y iba a andar entre nosotros. Claro que sí. Por eso tenemos que tener cuidado a dónde nuestros pies llevan al Señor. Si me pongo a mirar una película que no es la conveniente, lo estamos haciendo mirar al Señor. Estamos haciéndolo mirar al Señor en esa película. ¿O no es así? Lo estamos haciendo participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y el Señor no quiere eso. Entonces nuevamente te recuerda a Dios. ¿Por qué no me salen las cosas como deberían salirme? ¿Por qué pretendo una ganancia de tanto, pero resulta que cuando voy a la caja, la ganancia no es la que yo esperaba? ¿No será que hay cosas que corregir? ¿No será que hay prioridades? Otras prioridades que establecerse. Y buscar primero al que te da todo. Dice la palabra de Dios, el versículo 17 de 2 de Corintios 6:17, dice: por lo cual, salir del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo le recibiré. Te lo pone como condición. No toquen lo inmundo, apártense. Esas juntas que están teniendo, por más amigos que sean, si no te sirven, apartate. Porque no es la gente que Dios quiere que te rodee. Dios quiere que nos estemos rodeando de otro tipo de gente que tengan, al igual que nosotros, buenas intenciones de salir adelante. De serles agradables al Señor. Sí, pero bueno, es mi hermano, es mi amigo, es mi compañero y tal cosa. A veces queremos agradar a la gente del mundo y nos ponemos a hacer unos chistecitos que nada tiene que ver con Dios y se ríe la gente, se ríe acá y allá. Y entonces eso realmente es una cosa triste, ¿no es cierto?, por parte de un cristiano. Dice el versículo 18: y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué dice? La santidad en el temor de Dios. Lo dice el Señor en su palabra. Vamos a Ageo, versículo 18, 2:18. A mí me gustó muchísimo porque veía de que cómo hemos aprendido de que cuando el Señor quiere hacerte notar que la Escritura es algo importante y que lo tenés que tener en cuenta, te lo confirma repitiéndote las cosas. ¿Es así o no? Hemos estado aprendiendo todo eso. Y así como en el versículo 15 el Señor decía que debemos meditar en esta palabra en nuestro corazón desde este día en adelante, vuelve a hacernos el mismo pedido en el versículo 18. Dice, meditad pues en vuestro corazón. ¿Desde cuándo? ¿Viste? Ahí te dice nuevamente, desde este día en adelante, no siento, quédate tranquilo. Si hasta antes de venir a este lugar, aquí, hoy a la reunión, hiciste las cosas o tenías esas costumbres que no son del agrado de Dios, lo que importa es, bueno, desde ahora en adelante, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Pero a mí me gusta cómo termina esta escritura. Esta escritura en el versículo 19. Dice otra pregunta. Termina con otra pregunta el Señor. Dice, ¿no está aún la simiente en el granero? ¿Qué está diciendo el Señor? Esas efas y esos cántaros que fuimos a buscar, ¿qué pasa? Porque no estábamos teniendo una buena conducta, el Señor se las dio a otro y nos quedamos sin la bendición. No, dice el Señor que si meditamos en esta palabra, ponemos en práctica todo lo que Él tiene para nosotros, la conducta que quiere que llevemos, esas bendiciones todavía nos están esperando. Lo dice el Señor. Dice, no está aún la simiente en el granero, es decir, no está la semilla todavía en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, pero desde este día te bendeciré. Hermanos queridos, qué importante es desde este día meditar en nuestro corazón acerca de esta palabra de exhortación, pero de tremenda bendición, porque el lagar y las efas están esperando ahí llenas de bendiciones para cada uno de nosotros. El Señor se la dio a otro, está esperando por ti para que te lleves las 20 efas y los 50 cántaros que el Señor tiene para ti. Pero a partir de esta noche, reflexiona. ¿Por dónde caminas? ¿Qué miras? ¿Qué hablas? ¿Qué escuchas? ¿Qué piensas? Porque el Señor quiere gente santa en su pueblo. ¿Para qué? Para bendecirlos. Como dice la Escritura aquí en su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie. La bendición está esperando. La bendición está esperando, hermanos. El lagar, el galpón está lleno de alimentos. Y el Señor sabe lo que necesitas. Las medidas de capacidad, todo está lleno, repleto de bendición para cada uno de nosotros. Luchemos, porque esta es otra de las cosas que tiene la santidad, contra la inestabilidad. La inestabilidad, hermanos, que hoy estamos, mañana no estamos. Por eso es tan importante que luchemos contra nuestros propios conflictos.
tenemos conflictos internos que trabajan en contra para que nosotros utilicemos los cimientos que nos indicaba el pastor la vez pasada, de la perseverancia, la fidelidad, pero la perseverancia muy especialmente para no enfriarnos. Padre, gracias te damos, Señor. Oh bendito Dios, gracias por esta tu poderosa palabra, Señor. Yo quiero recibir todas esas medidas, todas esas cefas, Padre, yo las quiero para mí. Y también sé que el pueblo las quiere, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Oh bendito Dios, también, Señor, quiero que ir al lagar, ir a ese galpón, Padre, y no venirme con un carrito de bendiciones. Quiero venirme con unos cuantos camiones de bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios. Quiero bendición, Señor. Yo quiero bendición. Vamos a hacer un compromiso, hermanos, a partir de hoy, porque los compromisos son importantes. Los compromisos son importantes. Si tú no te comprometes ante Dios en cambiar tu forma de vivir la vida, no va a pasar nada. ¿Por qué la gente no se casa en estos tiempos? Viste que se juntan concubinato acá, concubinato allá, porque no quieren compromisos. Les asusta el compromiso. No, pero pará. ¿Cómo mantengo tal cosa? ¿Cómo hago tal otra? El compromiso con el Señor, hermanos, es lo que nos mantiene. Si no, ya no estaríamos aquí. Esta iglesia no hubiera cumplido 20 años y no hubiera habido gente que le gusta el compromiso, que sabe que el compromiso es el fundamento de una relación con el Señor. Si no tuviéramos compromiso, no hubiéramos cumplido 10 años de ir a predicar viernes a viernes la palabra de Dios a la cárcel, hermanos. Si no tuviéramos compromiso, la iglesia de Nuevo Berlín no estaría a punto de cumplir sus 3 años de vida, hermanos queridos. Hay que establecerse un compromiso. Si nos comprometemos con cualquier otra cosa, ¿por qué no comprometernos con el Señor? Sí, pero ya me dice, viste, cuando decís, ¿qué pasó que no viniste a la iglesia? Ah, bueno, pero lo que pasa es que tenía un compromiso. Tenía una reunión, tenía una cosa, tenía otra. Justificaciones no le faltan a la gente cuando quieren defenderse, autodefenderse. El primer compromiso lo tenemos con el Señor aquí en este lugar. El compromiso mayor es con el Señor y Él no te va a dejar faltar nada. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este momento. Bendice tu pueblo, Padre. Bendice su familia, bendice su casa. Oh, bendito Dios, que realmente podamos corregir, arreglar nuestras debilidades, Señor, que hemos estado manifestando hasta este momento, Padre, porque es necesario, Señor, que recojamos todo lo que tú tienes para nosotros. Todas esas semillas, todas esas bendiciones, Padre, las queremos para nosotros y para nuestros seres queridos. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a la iglesia, bendecimos a nuestro querido amigo que hoy nos está visitando aquí en este lugar, nos están visitando, les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y le pedimos al Señor que esta semilla que hoy plantamos termine al 100 por 1, al máximo, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, y te decimos amén. No existiera Él, yo no sé qué sería